11 minutos en toda la República Argentina. Nosotros tenemos en línea al analista y al consultor Alejandro Mancilla. Es un placer tenerte en el programa. Fernando Riva te habla. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, bien, bien, por suerte. A ver, Alejandro, ya pasaron varias elecciones provinciales y todas tuvieron un denominador común que es la baja participación. Eh, a tu entender, ¿por qué sucede en este momento de la política argentina y pinta a nivel nacional, que va a continuar así, la baja participación? Y si intuís a qué espacio dentro de una elección que se visualiza polarizada, a qué espacio puede beneficiar que participe. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires hablan que el techo será el 60 y el piso será el 50, pero la participación estará en ese rango. Sí, a ver, yo creo que la baja participación que existe hoy por hoy en distintas elecciones que hemos vivido, digamos, en provincias que realmente años atrás han tenido una participación mucho más amplia, por ejemplo, Salta, Santa Fe, para decir algunas de ellas, y la capital federal, sin lugar a dudas, Uh-huh. que hayan tenido una participación por debajo del 60% es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Y porque la sociedad, gran parte de la sociedad, o por lo menos el porcentaje de la sociedad, ve que su situación socioeconómica, socioambiental, sociolaboral, no han sido mejoradas, ¿no? No se ha mejorado consustancialmente el empleo, no se ha mejorado consustancialmente también el poder adquisitivo de los trabajadores, que son los que realmente salen a consumir en una economía real. No se ha podido lograr tampoco consolidar un programa de seguridad interna que garantice de alguna u otra manera la lucha real contra el narcotráfico y contra los delitos complejos y delitos conexos. O sea, la situación de inseguridad en varias provincias y principalmente en el epicentro, que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, sigue teniendo guarismos muy altos. Entonces, en base a esto, la gente dice, pucha, siempre estamos tratando de buscar un cambio, siempre estamos tratando de buscar con el voto una realidad distinta para ver si nos permite vivir un poquito mejor, y realmente que nos vamos cayendo cada vez más en el pozo. Entonces, y los políticos principalmente se están permanentemente quejando entre unos y otros, o criticando unos u otros de manera muy vehemente y muy escatológica ya. No, esto ya de los kirchneristas decirle a Milei, por ejemplo, que estafador o o cruel, y los mileístas decirle a los kirchneristas, ustedes tienen una condenada, una chorra, son todos delincuentes. Bueno, en el medio de esa pelea, en donde se tiran adjetivos bastante concisos y fuertes, en el medio está la gente, y la gente, por más que ellos se digan lo que digan, no está viendo un cambio sustancial en sus vidas, en su integridad. Entonces eso significa mucho esta baja participación en las elecciones que hemos visto hasta el momento en las distintas provincias, ¿no? Sí, me da la impresión que esto que vos decías de la poca o prácticamente nula empatía de la dirigencia política con el ciudadano de a pie, ¿no? El que tiene problemas todos los días, el que sufre el ajuste. Eh, Tengamos en cuenta que este es un país, eh, a grosso modo, digamos, si tomamos la gente que salió del país entre enero y junio, en el primer semestre, estamos en 8,5 millones de personas que fueron a Europa, que fueron, no sé, a Estados Unidos, a Brasil y demás. Bueno, me parece que por ahí está la gente que puede aprovechar este momento y, bueno, y el resto está sufriendo un ajuste, pero bueno, de alguna manera mantiene. Y esto me conecta con la segunda cuestión que quería preguntarte, porque a mí me da la impresión que una decisión tan disruptiva como fue la del 2023, de alguna manera poner
alguien bastante desconocido, que no se tenía la más mínima idea de qué era lo que iba a hacer. Tenía un discurso, sí, pero bueno, era bastante poco, no digo poco creíble, pero bueno, la cuestión es que la gente igual prefiero esto que prefiero malo por conocer que malo conocido, ¿no? Por decir algo, de alguna manera. Pero me da la impresión que esa decisión en el cuerpo social, 2 años es poco. Así te haya ido muy mal en estos 2 años, si vos tomaste la decisión en el 2023 de un cambio de estas características, me da la impresión que la gente no está, por el tiempo transcurrido, no es el momento de volver atrás y plantearse cosas que ya no te sirvieron antes. Entonces, bueno, con ese tema que decías vos de cargar las culpas, de que toda la culpa es del otro y nada, y la gente no existe, o sea, es un ida y vuelta entre las élites partidarias. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Hay alguna posibilidad de que a partir de este ajuste que fue importante, los que votaron a Milei y son de alguna manera perjudicados por el ajuste puedan llegar a pensar en cambiar su voto? A ver, yo creo que no lo veo en una cuestión de ver si pueden cambiar el voto. Yo creo que la gente que votó a Milei se sintió o siente una defraudación porque no, como te decía anteriormente, no están viendo una realidad distinta en su quehacer diario, para decirlo de una manera. Directamente no voy a votar. ¿Por qué? Porque tampoco la otra parte que ya gobernó 16 años, de los 25 que llevamos en el siglo XXI, no ha generado tampoco grandes logros consustanciales, sino que ha engendrado una grieta absurda, ha también engendrado una estructura megacorrupta también muy agresiva, y por todo, y además todos se hacen los idiotas, ¿no? Como que ellos son los inocentes, los que no tienen culpas, los que viven quizá humildemente cuando la realidad muestra otra cosa, ¿no? Entonces, eso la sociedad lo ve y no come vidrio. Entonces, lo anterior también es muy, muy dañino para la sociedad, ha sido muy dañino para la sociedad. Por eso buscaron cambios. En el 2015 el cambio fue Macri. Macri lamentablemente no supo tomar el toro por las astas en cuestiones macroeconómicas. Volvió Alberto Fernández, la gente confió en él pensando de que el kirchnerismo, con todo el peronismo unido en ese momento, podía lograr avanzar en ciertas políticas de Estado mucho más concretas, y luego de la pandemia, pasada la pandemia, resulta ser que esos resultados no se visualizaron, sino que todo lo contrario, se cayó aún más en un kirchnerismo abrupto, ¿no? Que perjudicó no solamente a la política, sino también a la sociedad en sí. Se vota Milei justamente porque Milei planteaba o decía cosas en distintos programas de televisión muy fuertes, ¿no? Verbalmente hablando, en donde quizá aquel ciudadano que quería expresarse de la misma manera que Milei no lo podía hacer, y entonces Milei representaba esa bronca y por ende se lo votó, ¿no? Claramente todo tiene como que son votos de prueba, ¿no? Es como en la ciencia política nosotros siempre decimos que, como en la ciencia también médica o ciencia se puede decir, se evalúa, se estudia un virus, una patología, se encuentra la vuelta a ver de qué manera se puede buscar un antídoto para una enfermedad. Acá la sociedad, dentro de lo que es la ciencia política, buscó cambios, buscó fórmulas, pero hasta ahora el antídoto no está para eliminar, digamos, el mal de la Argentina, que principalmente es no crecer y no dar una distribución de la riqueza como corresponde, ¿no? A mí me da la impresión que el equilibrio fiscal, o al menos quizás sea una intención, una expresión de deseo,
Pero el equilibrio fiscal me da la impresión que esta vez caló hondo, ¿m? Y llegó para quedarse. No me imagino nuevas propuestas políticas que intenten de alguna manera destruir eso que es prácticamente indispensable para cual. Después puedes salir para el lado que quieras, ¿no? Pero párate ahí, en el equilibrio. Después, ¿cómo lo consiguieron? Si es un poco más forzado, si es menos forzado. Bueno, es un tema menor, pero el equilibrio fiscal está dentro de la bandera, casi te diría prioritaria, en lo que es la baja de la inflación que sucedió después de Massa. Pero no conozco en el mundo ningún modelo ni capitalista ni no capitalista, países con modelos culturales y de economías absolutamente distintas, autocráticos y democráticos occidentales, todos ellos tienen un Estado importante. Algunos más grandes, otros más chicos, pero casi todos intentan tener un Estado eficiente que de alguna manera genere lo que tiene que generar un Estado en todos los países. El tema de Milei, respecto del Estado, esa idea, yo no sé si es solo discursiva o se le puede pasar en serio por la cabeza de la destrucción del Estado. Eso de me encantaría ser un topo y volarlo desde adentro. Puede ser un chascarrillo, ¿no? Pero, ¿qué visión tenés vos del Estado argentino, digamos? Veníamos de un Estado horrible, estamos en un Estado que se ajusta y mucho. Más o menos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer los argentinos con el país que tenemos, con el Estado que todavía no logramos? Bueno, principalmente, a ver, yo creo que lo que mencionó Milei en su momento, de que quería hacer un topo para destruir el Estado de adentro, creo que es una metáfora, ¿no? Metafóricamente, destruir el Estado que construyó el peronismo, más que nada, ¿no? O sea, ese Estado presente, estatista, que lógicamente Perón no tenía nada que ver con el kirchnerismo, o sea, son dos totalmente distintas, porque Perón tenía una visión nacionalista y mercantilista, y el kirchnerismo tiene una visión más de ligado al trotskismo, a la socialdemocracia, un comunismo, si se puede decir, estilo cubano, ¿no? Donde degradó muchísimo la doctrina y la filosofía del propio peronismo o del propio Perón. Entonces, antes de esto, o sea, el Estado, si yo me voy a cuando se conformó, finales del siglo XIX, ya como un Estado bien organizado, comenzó a desarrollarse de alguna u otra manera la presencia del Estado fuerte. Julio Argentino Roca fue la figura de ese Estado fuerte, con su liga de gobernadores y con un caudillismo bien preciso a la hora de conducir las riendas del país, primero con una visión quizá liberal y después con una visión más conservadora, ¿no? En su segunda presidencia. Pero claramente ha sido un líder que de alguna u otra manera creyó que el Estado era todo, ¿no? Para poder resolver los problemas sustanciales del propio Estado. Quizá no tanto del pueblo o no tanto de la sociedad, pero sí del propio Estado, de mostrarlo como un Estado similar al de los Estados Unidos. Irigoyen eso lo modificó, hizo por ahí un Estado un poco más abierto a la gente, un poco más abierto a tratar de resolver problemas que antes no se resolvían, como es las cuestiones laborales o las cuestiones de pobreza. Sin embargo, tuvo que también acudir al Estado para reprimir huelgas muy fuertes que quedaron en la historia, ¿no? Como la huelga de los gauchos en Santa Cruz, como la de los aborígenes en Napalpí. Entonces, eso por ahí a veces algunos se olvidan, ¿no? Y después vino el peronismo con un Estado con una visión mercantilista. El mercantilismo es un proyecto anterior al liberalismo y fue padre del liberalismo de alguna manera, en donde el Estado tenía que construir las bases sustentables para después generar la riqueza de la nación. Algo similar a lo que es la teoría de Adam Smith.
Pero primero había que infraestructurar al Estado, había que darle rutas, había que darle puertos, aeropuertos, para poder después comerciar, y había que hacer una industria fuerte, y eso a través, lógicamente, de los recursos del Estado. Entonces, esa visión estatista, que tiene una cultura muy pormenorizada dentro de lo que es la cultura social argentina, del caudillo líder que tiene una ideología política definida y la lleva a cabo, es muy difícil de borrarla, muy difícil de borrarla. Tal así que Milei, de alguna u otra manera, también se está queriendo convertir en un caudillo político. De por sí la Libertad Avanza, más allá de que su hermana es la que conduce las riendas políticas de su armado territorial, pero Milei es la figura del caudillo. Si usted ve las redes sociales de él y de Santiago Caputo, ya lo ponen inclusive algunos como emperador. Sí, claro. Entonces, cuando usted pone Milei emperador, quiere decir de que Milei es el absolutismo del Estado. O sea, ni siquiera tiene una teoría de Proudhon, que fue diputado francés, y de alguna manera fue el ideólogo del anarquismo en el siglo XVIII, en la Francia de aquel entonces, ¿no? Entonces, hay vicisitudes, pero claramente Milei sabe de que si no construye un Estado fuerte, su modelo político y su construcción política tampoco tiene un futuro muy claro. Lo engancho con este tema, me diste el pie justo, ¿no? Porque este modelo obviamente es como todos, ¿m? Pero necesita de inversiones extranjeras, ¿no? Lamentablemente se están yendo empresas multinacionales enormes, la están comprando otras mega empresas, pero nacionales. Y sobre todo en Vaca Muerta, yo entiendo que ahora se pueden ir con un precio razonable, ¿eh? Entonces es bastante normal que quien hizo una inversión se vaya salvándola y no esperando a vaya a saber qué cosa, ¿no? Pero bueno, esas inversiones pretenden seguridad jurídica y eso, a partir de la creación de leyes, tiene que ver con el Congreso, con el Parlamento argentino. ¿Usted piensa que a partir de las elecciones de octubre y con las alianzas que ha hecho a priori, además del caudillismo de Milei, que era al que hacía referencia anteriormente, ¿podrá existir un oficialismo parlamentario a partir del 2026 o es bastante improbable? No, no lo veo yo como parlamentario. No. Yo creo que Milei tiene más trayendo a cabo su simpatía hacia la figura de Verdi, en lo por ahí jurídico, más que nada, pero en lo político las figuras de Roca, de Menem, o sea, para decir algunos casos, para traerlo más para acá, ¿no? Claramente Roca y Menem, lo que tenían como misión dentro de la política legislativa era la escribanía en el Parlamento. Sí, Menem reivindicaba a Roca. También, lógico. Sí, Perón claro. también. O sea, Sí, Perón puso la terminal Roca a la terminal de Constitución justamente porque lo reivindicó en eso, ¿no? Entonces, Menem reivindicó a Roca, Milei reivindica a Menem y a Roca, por ende, ambos expresidentes, Roca y Menem, eran, digamos, propensos a que el Parlamento sea una escribanía, no un sistema de debate parlamentario de alto nivel, donde se puedan sacar leyes superlativas que mejoren la seguridad jurídica del país. Eso no. No, entonces, y fíjese usted cómo está el Parlamento hoy, qué figuras tiene, ¿no? O sea, yo recuerdo chico, ¿no? Cuando veía las noticias con mi padre en la década del 80 sobre el Parlamento de aquel entonces, durante el gobierno de Alfonsín, y ver a dirigentes como Cafiero, Zamora, Pugliese, Allende, Alzogaray. Era otra liga esa, ¿no? Era otra liga, pero esto sí era parlamentarismo. Claro. Porque eran todos dirigentes de fuste y con una experiencia política, histórica, filosófica muy profunda, donde cuando se debatían leyes en ese parlamento, en ese congreso,
era con consistencia política. Hoy es un aquelarre el Congreso, y va a seguir siendo un aquelarre porque no hay figuras destacantes. Y es todo chusmerío, todo dimes y direte, todo a ver quién muestra mejor las tetas que otro. Perdone mi calificativo. No, pero es que es así. Es lo que yo visualizo del Parlamento hoy en la Argentina, ¿no? A ver quién tiene el escote más profundo para llamar la atención. Sí, sacando raras excepciones, es muy berreta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy berreta. Mire, el único parlamentarista ahí serio que existe es Pichetto, porque tiene una carrera, una historia, sí, claro, ¿no? De casi 40 años de experiencia parlamentaria. Sí, entonces, sabe cómo es el funcionamiento del Congreso, pero se pierde en el aquelarre. Se pierde. En 200 y pico es fácil perderse. Me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarle a Alejandro. A ver, ¿qué evaluación haces de un país que, digamos, de la política exterior de la Argentina, ¿no? Que expresa una bipolaridad? O sea, nuestros socios son Estados Unidos e Israel, y de ahí no nos movemos. A mí me parece corto, pero me gustaría saber su opinión. A ver, la Argentina durante muchos años tuvo una particularidad y una alianza política con Inglaterra casi de 60, 70 años, ¿no? O sea, el único comprador, vendedor que tuvimos en ese periodo fue Inglaterra. Después se acercó Estados Unidos, un poco Francia, pero bueno, Inglaterra era el sumum de la economía argentina, tal así que en el 1933 se firmó un tratado regalándole casi todo el país a Inglaterra para que nos comprara vacas, ¿no? El famoso tratado de Roca-Runciman, sí. Exacto. Entonces, después la Argentina comenzó, quizá más con Frondizi, a poder exportar materias primas a otros países, ¿no? Que no estaban dentro de nuestro radar. Y ahí comenzó un poco la política exterior comercial. Pero claramente la Argentina en los últimos lustros se ha vinculado mucho con este socialismo del siglo XXI conformado por Hugo Chávez en el año 2005 y que tuvo una raigambre muy fuerte políticamente hablando en Sudamérica, con una orientación geopolítica de Cuba, ¿no? En esto, ¿no? Esa idea de Castro de relanzar el comunismo americano, y como él no tenía los recursos suficientes porque la Unión Soviética se había caído, encontró a Chávez con petróleo y minerales para bancar esa política ideológica, y bueno, la Argentina se ligó ahí. Fueron 16 años de ligazón, ¿no? a esa materia, a esa unión, ¿no? Socialista, que no le sirvió para nada a la Argentina. Entonces, hoy se toma como conocimiento de Milei decir, bueno, estamos con Estados Unidos e Israel, perfecto. Eso conlleva no solamente una cuestión comercial, sino una cuestión política, y una cuestión política en donde los enemigos de Israel y de Estados Unidos ya te tienen en foco. Entonces, cuando te tienen en foco, vos tenés que tratar de generar una política de inteligencia y contrainteligencia que permita de que los enemigos de Estados Unidos y Israel no te vengan a atacar a vos porque vos sos socio. Entonces, y eso es muy probable que suceda en algún momento. Entonces, hoy cuando se discute, por ejemplo, el tema de los recursos de la CIDE, que lo hace el radicalismo y de un sector del kirchnerismo, claramente que los niveles, la CIDE necesita tener recursos suficientes porque estamos aliados a dos naciones que están enemistadas con medio mundo. Entonces, si vos no tenés un servicio de inteligencia adecuado y un presupuesto adecuado para esa inteligencia, lógicamente que vas a sufrir las consecuencias, porque esto es lo que decidió el presidente de la Nación. Entonces, la Argentina hoy está en un foco, sí, aliado con dos potencias, eso es sin lugar a dudas, pero estás en un foco donde los enemigos de esas potencias en algún momento te van a querer hacer daño. Y si vos no estás preparado, el daño puede ser mayúsculo. Entonces, esto ya no es una cuestión meramente comercial, esto ya es una cuestión geopolítica, de lo cual la inteligencia juega un
un papel fundamental, ¿no? Entonces, esto es lo que yo denoto. Bueno, Alejandro, la verdad que fue un placer esta charla. Ya volveremos a reiterarla en cualquier otro momento. Nos quedaron muchísimos temas. Te agradezco mucho tu tiempo, ¿sí? No, a usted, gracias, y saludo a la audiencia. Bueno, era Alejandro Mancilla, consultor político, 12 horas 30.